Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Es el turno de la palabra de Dios, de escuchar palabra de Dios. Es el mensaje número 8 de esta serie Eclesiastés. Y quiero compartirle algo que me emociona mucho, y es el poder escuchar de varios de ustedes, el acercamiento que he tenido con algunos de ustedes, el saber que nuestro lenguaje en común durante este tiempo ha sido el libro de Eclesiastés. Y qué bendición es saber que esta enseñanza está trascendiendo más allá de este púlpito, de este lugar, y que está llegando a sus familias, que está siendo un tema de conversación entre padres e hijos, y eso es una bendición. Eso es parte del propósito que buscábamos lograr, que la iglesia hablara un mismo lenguaje, que estuviéramos sintonizados en un mismo espíritu, un mismo corazón acerca de la enseñanza. Y yo creo que a usted le pasa lo mismo que a mí. Realmente estudiar a Salomón nos vuelve locos. Es difícil poder interpretar muchas cosas que estaban pasando en su mente, en su corazón, en sus motivaciones. Y es precisamente el por qué estamos aquí estudiando este libro. Yo le dije desde el principio, es un libro muy enigmático, es difícil de interpretar muchas cosas, pero con la sabiduría de Dios vamos a ir paso a paso entendiendo y comprendiendo a este hombre y qué lo motivó precisamente a hacer cosas que ofendían a Dios. Pero también veremos a un hombre que está doblegándose, un hombre que está humillándose, un hombre que está reconociendo que todo lo que él hizo en esta vida fue una frustración sobre frustración. Y ese es el punto también o la importancia de los grupos de extensión los jueves. Lo que estamos haciendo es reafirmar también lo que aprendemos el domingo, y en una dinámica de hogar, de familia, de poder compartir, de poder estudiar juntos. Así que lo invitamos a que se integre en alguno de esos 4 puntos de reunión que tenemos ahorita en la ciudad. Intégrese. Posteriormente, si Dios lo permite, estaremos abriendo otros puntos más. Ore por nosotros, ore por la iglesia también, porque queremos cruzar este lado del río Ameca, que Dios abra puertas de aquel lado. Entonces también estamos orando para que el Señor nos abra esa puerta. No deje de orar por nosotros. Y vamos a continuar con este 8º tema, Eclesiastés. Y el tema de hoy es un legado que perdurará, un legado que perdurará. Hay una gran diferencia entre lo que es una herencia y lo que es un legado. Una herencia es cuando un hombre, en este caso, construye casas, genera recursos, riqueza, bienes materiales, y lo que hace es heredarlos a sus seres queridos, en este caso, los más inmediatos, tras su muerte. Y son los seres queridos los que se benefician precisamente de todos esos bienes que fueron acumulados. Entonces es ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se traspasan, que se heredan a una persona tras la muerte de quien los está disponiendo. Un legado, y ponga atención a esto, un legado no es un bien material. Un legado no es traspasar una cuenta de banco a un ser querido después de que usted fallezca. Un legado es un aporte espiritual, moral o cultural que es traspasado de padres a hijos, y es algo que va a perdurar por generaciones. Un buen legado prepara a los hijos para la vida adulta y les muestra el camino que ellos tienen que recorrer con sabiduría, con obediencia, con entendimiento de la verdad de Dios. Entonces yo como padre, yo lo que hago es traspasar lo que creo, lo que pienso y lo que hago a mis hijos. Eso es un legado. Lo que creemos, lo que pensamos, lo que hacemos, ese será nuestro legado que va a impactar a otros cuando ya no estemos en este mundo. ¿Ha pensado qué sería este mundo si usted no estuviera? ¿El mundo sería mejor o peor sin su presencia o con su ausencia? Eso habla del impacto que estamos generando en nuestro entorno. El verdadero valor de un buen esposo y padre se va a medir por la posteridad que él va a dejar, no por los bienes acumulados que él dejó. Esto es, que todo aquello que un hombre deja una vez que muere,
Su influencia es lo más importante que debe permanecer, a pesar de su ausencia. Eso es un legado. Esas creencias que son transmitidas. Ese ejemplo que permanece a pesar de la ausencia física. El propósito de la madre y la abuela de Timoteo no fue simplemente criar a un niño, sino más bien fue preparar a un hombre de Dios. Es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Y cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, vemos cómo lograron esa meta, porque lograron consagrar a este joven Timoteo para Dios. Ellas dejaron un legado en este joven que perduró para siempre. Y hoy, en esta mañana, yo quiero hacerte ver que nunca es demasiado tarde para comenzar a crear un legado de fe para los tuyos. Esto es lo que vamos a aprender hoy de Salomón. Ahora, como padre y como esposo, yo te pregunto, hombre, ¿estás tomando decisiones que impactarán de forma positiva a los que vendrán después de ti? Un legado no es el resultado de una firma en un testamento, sino es el resultado de una vida de fe, de valor, de integridad, de amor. Eso es lo que vamos sembrando en otros. Esa es la huella que los hombres y las mujeres que amamos a Dios van a perdurar después de que no estemos en esta vida. Eso es lo más importante que podemos dejar a nuestra posteridad. Ahora, yo quiero que usted piense en su siguiente generación. Piense en su siguiente generación. Imagine los rostros de esa generación que vendrá después de usted. ¿Quiénes serán los herederos de tu legado? Piensa en el carácter de aquellos que continuarán con tu historia. Y pregúntate, ¿en qué quiero que se conviertan mis nietos o mis futuros bisnietos, ¿verdad? ¿En qué quiero que se conviertan? ¿Qué es lo que yo quiero que hablen de mí? Y a través de la historia ha habido buenos hombres que han mostrado una fuerte influencia en organizaciones, en empresas, en familias, en iglesias. Y muchos de esos hombres han dejado un legado respetable, ejemplar. En cambio, otros han dejado un legado de escándalos, de deudas, de mala reputación e inmoralidades. ¿Quiénes van a ser los herederos de tu legado, te pregunto? Como padre, como madre, como esposo, como esposa. ¿Qué vas a dejar el día que tú mueras? ¿Qué vas a dejar? ¿Qué dejaremos el día que muramos en las vidas de los demás? ¿Cómo nos recordarán? ¿Nos extrañarán? ¿Resentirán nuestra ausencia, nuestra dirección, nuestro ejemplo, nuestro testimonio? ¿Cuántos podrán decirnos en el cielo: estoy aquí porque me predicaste de Cristo un día? Eso es un legado, iglesia. Ahora, si el día de hoy tú murieras, ¿qué dejarías que no debes dejar? Piensa en esto. ¿Qué cosas dejarías que no debes dejar o que no deberías dejar en tu familia? En la Biblia vemos, hablando de Salomón, quiero hablarle un poco del contexto desde su padre David hasta la sucesión de Roboam. Aquí vemos en la Biblia el legado de David a su hijo Salomón. El rey David está preparando su partida. Y como todo hombre prudente, como todo hombre sabio, él estaba poniendo en orden su casa antes de morir. En los últimos capítulos del primer libro de Crónicas, David enumera el legado para Salomón, del cual vamos a obtener algunos principios importantes. Número 1, David le delega un legado de fe y servicio. En 1 Corintios 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas,
Él te desechará para siempre. David aquí está animando a Salomón a mantenerse ubicado, a mantenerse sirviendo a Dios. David está animando a su hijo a que guarde su corazón de toda cosa mala para que pueda perseverar en el camino de la felicidad. Ese es el número 1. El número 2 es un legado de diligencia. Número 2, un legado de diligencia. Primera de Crónicas 28:20, vea lo que David dice a Salomón. David dijo además a su hijo Salomón, ¿qué le dice? Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, vea lo que David dice, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Vea lo que David está diciendo. Hijo, yo he vivido para Dios. He logrado todo lo que Dios ha puesto en mis manos. He mostrado mi empeño, mi fidelidad, mi dedicación para agradar a Dios en todas las cosas. Ahora, hijo, yo espero que en mi ausencia tú sigas haciendo lo mismo. Que tú sigas siendo valiente. Que tú puedas perseverar hasta que cumplas la voluntad de Dios en tu vida. Mantente con Dios. Mi Dios, el Dios en el que he creído, el Dios que ha tenido misericordia de mí, que ha sido compasivo conmigo, pero también que me ha dado grandes victorias, ese Dios estará contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Así que, hijo, te animo a que perseveres, te animo a que te esfuerces en cumplir con esa voluntad de Dios para tu vida. Y número 3, David le entrega un legado de un entorno saludable. Escuche esto, un legado de un entorno saludable. Primera de Crónicas 28:21, David le dice, hijo mío, ahí tienes los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Lea esto por favor. ¿Qué dice? Estarán a tu lado en toda la obra. No te dejarán. También te dará su ayuda toda clase de voluntarios y gente hábil para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo ejecutarán todas tus órdenes. Vemos aquí cómo David, antes de su partida, él se estaba quedando en paz, ¿se da cuenta? Él estaba arreglando todos sus asuntos y estaba entregándole un legado importante a su hijo Salomón. Él está en paz con Dios, ya David está en paz con Dios. Antes de partir, él está arreglando sus asuntos y él lo que quería realmente era ver a su hijo, brindarle esa confianza, esa seguridad, al saber que su hijo estaría rodeado de buenos amigos, de buenos consiervos, de los cuales Salomón podría tomar un buen ejemplo, un buen consejo, podría apoyarse en ellos en el momento en que lo necesite. David le está diciendo, Salomón, hijo mío, son personas en las que yo he confiado mi vida y esos mismos estarán contigo. No te van a dejar. Son amistades que he cultivado durante años y en las que tú también podrás confiar en mi ausencia. Qué importante es esto. Esto me hizo pensar en un caso reciente en la ciudad de Guadalajara de un empresario que confesó un fraude millonario por video. No sé si usted supo esta noticia. Después de que él hace esa confesión a través de este video, decide quitarse la vida en su casa en la ciudad de Guadalajara. Este hombre declaró que había perdido todo. Su mala administración, su codicia, lo llevó a afectar a su esposa, a sus hijos y a más de 10,000 personas afectadas. ¿Cuál fue el legado que este hombre dejó para su familia? Un legado de engaños, de fraude, de deudas, de enemigos que buscarán vengarse. Eso fue lo que dejó este hombre. Pero vemos aquí a David que le está diciendo, hijo, sigue a Dios. Ve mi ejemplo. David le dice en Primera de Crónicas 28:7, David le dice a Salomón, Dios le dice a David sobre Salomón, le dice, estableceré su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis enseñanzas, mis ordenanzas, como en este día. Es lo que Dios le dice a David sobre Salomón.
Y luego vemos en Primera de Crónicas 29:19 cómo oró David por su hijo. Ponga atención y léalo en la pantalla. Dice, ve a David orando, dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual ¿qué? He provisto. Vea cómo David aquí está orando también por él. David no estaba orando para que Salomón fuera libre de problemas, sino para que tuviera la entereza, la convicción, la firmeza, la fidelidad y un corazón fortalecido para poder enfrentar toda adversidad con sabiduría. Era la manera en cómo él iba a poder vencer y cómo iba a poder cambiar las situaciones difíciles. Mire, ¿qué vemos en David? Un gran ejemplo, a pesar de sus errores, de sus fallos, que todos lo conocemos, pero él corrigió muchas cosas al final de su vida. Y él se muestra arrepentido y él le dice a su hijo, mira, yo cometí errores, aprende de esto malo que yo hice. Te dejo este legado. Ningún padre puede llevar a su casa grandes cantidades de dinero como para compensar el no dedicarle tiempo a su esposa y a sus hijos. Hombre, tu familia necesita tu dirección. Tu familia necesita de tu consejo, de tu influencia. Tu familia necesita de tu presencia. De tu presencia. Cuando tú decides que tu trabajo sea más importante que Dios y tu familia, siempre habrá consecuencias malas. Escucha esto, siempre habrá consecuencias malas. Si un padre nunca está en casa con su familia, yo pregunto, ¿cómo será una buena influencia para dejar un legado que perdure después de su muerte? Y aquí viene esto, si estás tan ocupado que no puedes enfocarte en tu familia y que tu familia está expresando una necesidad de que los guíes con sabiduría, es muy probable que te sea difícil enfocar tu atención a Dios en obediencia. Es muy difícil, es cuestión de prioridades. Y aquí estamos hablando sobre cuál es el legado por el que estamos trabajando para nuestra familia. Tú puedes decir, yo estoy trabajando 14 horas al día para construir una casa, para comprar un gran terreno y dejarle herencia a mis hijos. Pero yo te pregunto con respecto al legado, ¿cómo estás trabajando espiritualmente para dejar ese legado a tus hijos, a tu esposa y a los que vienen después de ti? A veces nos ocupamos tanto de trabajar por una herencia y no le damos importancia al legado que vamos a dejar. Ahora, ¿dónde está tu corazón en todo esto? Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 6, 19 al 21. Esto tiene que ver con el corazón. Jesús lo dijo así, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan. Y la indicación de Jesús, ¿cuál es? Háganse tesoros en el cielo. Eso es un legado, iglesia, eso es un legado. En el verso 14 le está hablando de una herencia por la cual trabajamos, lo cual no es malo, pero no debe resultar ser la prioridad para un hombre de Dios. Jesús dice en el verso 20, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, ni donde ladrones entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mire, este versículo nos brinda una enseñanza muy sencilla que pocos han comprendido. El versículo 21 nos está llevando a una reflexión sobre la posición que tiene nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Jesús no está diciendo, tóquense el pecho, ahí está su corazón, sientan su ubicación de forma fisiológica. Él no está diciendo eso. Jesús estaba hablando en términos de la inversión de nuestra vida. Escucha esto, la inversión de nuestra vida, de nuestros motivos, nuestras actitudes, nuestras motivaciones y los patrones de pensamiento que nos distinguen. Al hablar sobre el corazón, ¿en qué están concentrados tus deseos? ¿Hacia dónde estás orientando todos tus esfuerzos? ¿Cuáles son las preocupaciones que te están desgastando de manera habitual? ¿En qué estás pensando la mayor parte del tiempo? La mayor parte de tu energía está concentrada hacia qué objeto en particular o hacia qué persona. Jesús nos está alertando al hablar aquí sobre el corazón. ¿Con qué fin? Con que seamos sinceros, que tomemos conciencia
¿En qué son las cosas en las que estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo? Si somos un poco honestos, se van a revelar muchos deseos que simplemente están flotando en la superficie. Y nos vamos a dar cuenta y vamos a sentir en el hecho de que invertimos más en un trabajo, invertimos más en alguna cosa, en una casa, en un auto, en ropa para vestir, en una cuenta de banco, en asegurar un ahorro, en un objeto, en una persona, en un placer. En esto es que ocupamos la mayor parte del tiempo. Por eso hacemos al trabajo nuestra prioridad para que nos brinde el dinero de poder adquirir todas estas cosas. Ahora, vivimos para las cosas. Y realmente somos una generación que ama las cosas. Porque las cosas que tenemos son las que nos brindan ese sentido de propósito en esta vida, por lo menos. Ahora, y de forma continua, esto es lo que ocupa gran parte del tiempo nuestro corazón. Entregamos nuestra vida en cosas para vernos mejor, sentirnos mejor y vivir mejor. Salomón dedicó su vida a todas estas cosas. Él las dedicó. Y llegó un momento en que todo era para él obsesión tras obsesión, pensamientos sobre pensamientos, impulsos sobre impulsos, deseos recurrentes que generaban compulsiones y desórdenes obsesivos. Se enloqueció el propio Salomón. Y como él dice, yo me entregué a los desvaríos y a la locura de esta vida. Estas palabras de Jesús que acabamos de ver, no se hagan tesoros en la tierra, sino háganse tesoros en los cielos. Estas palabras, estos versos del Sermón del Monte, fueron palabras de Jesús dichas durante este sermón, principalmente por causa de los fariseos, quienes abusaban de las posesiones. El objetivo de todo el Sermón del Monte es hacer a un lado ese estándar superficial, inadecuado e insuficiente de los fariseos y reafirmar el estándar de Dios sobre lo que constituye la verdadera felicidad. Por eso, el término bienaventurado que encontramos en Mateo 5, bienaventurados los pobres, bienaventurados los misericordiosos, que el término bienaventurado se traduce como dichosos, como alegres, como felices. Por este término lo encontramos 10 veces simplemente en el capítulo 5 de Mateo, señalando el camino hacia lo que es sustancial y perdurable. Esto es lo que pone la perspectiva correcta de la vida misma. En el versículo 19, que estamos viendo ahorita en Mateo, y en adelante, Jesús dice que debemos tener una perspectiva correcta de los bienes materiales, de la riqueza, de las comodidades y de los lujos. Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra para sí mismos. Esto los va a consumir en la avaricia y los hará codiciosos hasta de ganancias deshonestas y al final de su vida todo se perderá. El versículo claramente está hablando de cómo estamos manejando nuestros recursos, cómo manejamos nuestro dinero, nuestros bienes, nuestras posesiones, porque debemos tener en claro el día de hoy que nada de lo que acumulemos nos va a convencer de pecado. Ninguna cosa de lo que compramos o tenemos será capaz o suficiente para redarguir nuestro corazón para un verdadero arrepentimiento. No lo va a hacer, es impotente para hacerlo. Ahora, para los fariseos, ser ricos era ser santos. Ese era su concepto de la riqueza. Ser rico era decir, mira cuánto dinero tengo yo. Mira cuánto Dios me está bendiciendo. Por eso ellos despreciaban a los más pobres. Por eso despreciaban a los gentiles. Soy rico porque soy un hombre justo. Ese era su lema. Quien es pobre es porque vive en la desobediencia de la ley de Dios. Este era su dogma, era su doctrina. Y esta es la razón para que las palabras de Jesús precisamente fueran dichas en este sermón. Esta es la razón para las palabras de Jesús, cuando Él dijo que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico pueda entrar en el reino de los cielos.
Esas palabras eran algo muy incómodas para los fariseos, porque para ellos las riquezas, la acumulación de bienes, eran un sello de la aprobación de Dios. Ellos veían los bienes materiales, ellos veían la prosperidad material y la abundancia de dinero como una señal de aprobación divina. Y sobre esto, iglesia, se establecía su sistema religioso. Entre más tengo es porque Dios más me ama. Y Jesús nos está diciendo en primer lugar, en los versículos 19 y 20, que tomemos una decisión. Si vamos a colocar nuestro tesoro en la tierra o en el cielo, debemos tomar una decisión. ¿Dónde está nuestro corazón? Tomemos una decisión para determinar si nuestro amo será Dios o nuestro amo será el dinero o los bienes materiales, entiéndase. Porque no pueden ser ambos. Y pregunto, ¿cuál es el legado que tú dejarás a tu familia? ¿Un legado o una herencia llena de cosas materiales o un legado lleno de tesoros eternos que no se acabarán y que nunca estarán en peligro porque no son nuestros, sino son del Señor? ¿Qué vas a dejar? ¿Vas a dejarle a tu familia un tesoro que perderá su valor? ¿Que la polilla destruirá y que los ladrones se llevarán? ¿Qué vas a dejarle a tu familia? ¿Por qué realmente te estás esforzando más? ¿Por una herencia o por un legado? Salomón, dice la Biblia, se dedicó a atesorar tesoros para sí mismo. Recolectó oro, plata y los tesoros peculiares de los reyes. Precisamente hablando sobre eso se describen en 1 Reyes 10, 21 al 22. Dice, y todas las copas del rey Salomón, así lo describe, todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. La Biblia nos dice que el rey Salomón tenía una flota de barcos mercantes que navegaba con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años, los barcos regresaban cargados de oro, de plata, de marfil, simios y pavos. Escuche esto, simios y pavos, pavos reales. Ahora, estos simios o estos monos representaban un tipo de sensualidad para un rey. Y los pavos reales hablaban sobre el orgullo de un rey. Lo cual esto nos habla de que ambos pecados eran los que predominaban en la vida del rey Salomón. ¿Qué legado dejaría Salomón? Pregunto. ¿Qué legado dejaría Salomón? Sí, tenía muchas riquezas, poseía mucho dinero, mucho poder, influencia. Pero ¿sabe algo? Hablando espiritualmente, Salomón dejaría un legado de desobediencia, de idolatría e indisciplina. Repito esto, desobediencia, idolatría e indisciplina. Porque sus pasiones sin freno lo llevaron al lugar donde él podía tener cualquier cosa que sus ojos desearan. Él no apartó su corazón de placer alguno. Salomón disfrutó de todas sus obras, pero cuando él las contempló ya al final de sus días, él vio el vacío de las posesiones de este mundo. Y él se dio cuenta para sí mismo que había trabajado más en una herencia que en un verdadero legado para su posteridad. Roboam, aquí entra el hijo de Salomón, Roboam. Él fue el sucesor de su padre Salomón. ¿Y sabe algo? Es muy interesante que Roboam no se menciona como alguien sumamente rico. Al contrario, se menciona como un rey cruel, un rey déspota, un rey que por causa de sus malas decisiones el reino se dividió. Este fue el rey que dividió el reino de Salomón. De hecho, podemos ver en las Escrituras que Roboam perdió muchos recursos, mucho dinero, perdió tesoros por su desobediencia, por su necedad. La Biblia nos enseña en 1 Reyes 14, 25 al 26, en algún momento, a los 5 años de su reinado, escuche esto, él reinó durante 17 años, a los 5 años de su reinado, Roboam se vio obligado a entregar los tesoros del templo a Sisac, el rey de Egipto, quien subió y saqueó todos los palacios. Dice 1 Reyes 14, 25 al 26, y al 5.º año del rey Roboam,
subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y ¿qué hizo? Lo saqueó todo. Ahí está la herencia. ¿Qué dice Jesús? Ladrones vendrán, hurtarán y se lo llevarán. Saqueó todo. Y también se llevó, y presta atención a esto que dice a continuación, y también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Si leemos el relato del reinado de Roboam, no vamos a encontrar nada bueno. Dice la Biblia que de esos 17 años, él solamente hizo el intento de consagrarse durante 3 años. Pero a fin de cuentas, él se entregó a la idolatría, al paganismo. Permitió altares paganos en Jerusalén, en la ciudad. Corrompió precisamente el sistema de adoración a Dios. Entonces, vemos que Roboam, realmente no hay muchas cosas buenas que hablar sobre él. Todo lo que sabemos de él es que tenía 41 años cuando él comenzó a reinar. Reinó 17 años en Jerusalén. Su madre fue Naamá, quien era una amonita, es lo que nos dice la Biblia. Y otra cosa que nos menciona es que él estuvo en continua guerra con Jeroboam, un hombre quien fue leal a David en algún momento de su vida. Y lo que sabemos también que cuando él murió, pues se dio su trono a su hijo Abiram y terminó peor que él. Ese es el legado que se fue dejando por malas decisiones. Ahora, yo quiero que usted note lo que dice el versículo al final, cómo Sisac, el rey de Egipto, dice, se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Sabe? Eso es algo muy especial, bueno, muy peculiar, porque esos fueron los trofeos de la victoria que el rey de Egipto estaba demostrando sobre el legado de Salomón. Con esto se estaba humillando ese legado y estaba demostrándose que el legado de Salomón fue débil, fue débil. Esto era un simbolismo de la decadencia de Roboam y del poco o débil legado que dejó Salomón. Ni las riquezas, ni la corona pueden descender a todas las generaciones. Salomón mismo escribió esto en Proverbios 27-24. Él dijo, porque las riquezas no duran para siempre, ¿y será la corona para perpetuas generaciones? No. En algún momento todo reino fuera de la voluntad de Dios va a declinar. Salomón recolectó cosas, recolectó muchas cosas, acumuló muchas cosas, pero pregunto, ¿para placer de quién? ¿Para disfrute de quién? Ciertamente no para sí mismo, porque a él no le dio ninguna satisfacción, y es algo que hemos estado viendo. En 5 cortos años después de su muerte, su hijo Roboam había perdido todo ante el rey de Egipto, enemigo de Judá. Y ahí están las 10 tribus del norte que se habían ido por causa de la tiranía de Roboam y también como consecuencia de la desobediencia de Salomón desde entonces. Y mientras nosotros contemplamos su vida, podemos ver que en un hombre como él no puede dejar un legado de bendición duradero para los demás. Realmente Salomón no trabajó en dejar un buen legado. Y vamos a ver esto precisamente en los versículos de hoy. Vamos a entrar ahora sí a Eclesiastés capítulo 2, versículos 17 al 19, para dar final a este capítulo 2 el día de hoy. Y vea lo que Salomón declara. Capítulo 2, verso 17 de Eclesiastés. Por tanto, aborrecí la vida, dice Salomón, pues la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo el trabajo que había hecho debajo del sol. Y vea lo que dice a continuación. ¿Y qué habré de dejar a otro que vendrá después de mí? ¿A quién cree que se refería ya desde entonces? A Roboam. Y quién sabe, dice, si será sabio o necio el que se adueñe de todo el trabajo en que me afané y en el que ocupé mi sabiduría debajo del sol. Esto también es
vanidad. Salomón está expresando lo siguiente, dice: aborrecí todo el trabajo que había hecho en esta vida. Llama mi atención la frustración con la que Salomón está hablando. La palabra hebrea para trabajo significa una labor que causa aflicción. Este sustantivo deja ver en claro que Salomón estaba reconociendo que entregó su vida a tantos afanes, a tantas labores, que terminarían siendo desperdiciadas por su sucesor, Roboam. Tendré que dejar todo, dice Salomón, tendré que dejar todo lo conseguido a otro que va a venir después de mí. Mire, el valor de un buen hombre, de un buen líder, se mide por la sucesión, y eso está demostrado. Y Salomón está tomando conciencia de todo lo que él obtuvo. Su tiempo está a punto de terminar. Ya su vida está en un punto final, sus horas de existencia en esta tierra están limitadas, y todo lo que atesoró y construyó, él pregunta: ¿a manos de quién van a pasar? ¿En manos de quién van a terminar? Todo el esfuerzo de nuestro trabajo no es importante si no dejas un legado. Escucha esto: puedes dejar una herencia. ¿Y sabes qué va a suceder? Si tú no dejas un legado, ¿qué crees que van a hacer tus hijos con esa herencia? ¿Qué crees que van a hacer? Se van a dividir, como sucedió con el reino de Israel. Se van a tiranizar, se van a enorgullecer y van a desperdiciar todo por lo que tú trabajaste una vida. Es lo que sucede, es lo que sucedió con Salomón. Y es importante entender la importancia de un legado y saber que el valor de un buen hombre, el valor de una buena esposa, de una buena mujer, se va a medir por la sucesión. Y Salomón está tomando conciencia de todo esto. De todo esto. Cuando alguien desea crear un legado, necesita primero vivirlo, necesita trabajar en él, afirmar su vida sobre creencias y principios que él quiere que otras personas sigan o que su posteridad siga. Debes convertirte en lo que deseas ver en los demás. Eso es trabajar ese legado. Escuche, un padre debe convertirse en lo que desea que sus hijos se conviertan. Y no que al final de su vida, en la cama de un hospital, con cirrosis terminal, le diga a sus hijos: no tomen como yo lo hice. Eso no es dejar un legado. Es algo que se trabaja con el ejemplo. Se trabaja con integridad, con dedicación, con amor, con esmero, con valor, con esfuerzo. Eso es dejar un legado. Un legado continúa con las personas, no con las cosas, no con los bienes, no con las riquezas, no con las propiedades. Porque son las personas las que quedarán después de que nosotros nos hayamos ido. Y todo lo demás es temporal. Salomón dejaría un legado con una perspectiva muy estrecha, puesta solamente en las riquezas, en los bienes materiales. Su valor como rey, como padre y como esposo se mediría por la sucesión. Y él estaba poniendo un cuestionamiento con cierto aire de desconcierto. Quien venga después de mí, ¿realmente será sabio o será necio? ¿Aprovechará mis bienes o los terminará desperdiciando? Y dice: esto es vanidad, esto es frustrante, esto es una agonía. El trabajo que había tomado ahora a Salomón durante toda su vida le resultaba fastidioso. Él veía en eso una ocupación penosa, sin provecho, no estaba gozando de la vida realmente, no se sentía pleno. Sí, tenía muchos bienes, reposaba en muchas riquezas, en comodidades, trabajaba para acumular todo esto, pero todo eso era necedad, porque se olvidó de Dios, se olvidó de Dios. Roboam heredó todas sus obras, todos los tesoros de su padre, y sin embargo este hombre tomó muchas malas decisiones y elecciones. Y escuche, y Salomón sabía de antemano que al morir, debido a su propia desobediencia, que el Señor le quitaría las 10 tribus. Y solamente por consideración, escuche, de su padre David,
Esto no sucedió durante la vida de Salomón. Eso nos habla en 1 Reyes 11. Pero también Salomón sabía que por la necedad de Roboam y la maldad de su corazón, como padre, él conocía a su hijo, Salomón sabía que esas 10 tribus se perderían y que todos esos bienes acumulados serían ultrajados. ¿Usted cree que Salomón no conocía el corazón de Roboam? Y al final de su vida se está dando, ¿quién va a ser mi sucesor? No me ocupé de esto, no me ocupé de trabajar un legado. Todo se va a perder, todo se va a desperdiciar. Ese es el resultado, iglesia, de una vida infructífera. Al final del asunto fue que todas las obras de Salomón no llevaron bendiciones a su pueblo por generaciones, sino de hecho, la historia nos dice que a partir de Roboam se vino una degeneración en el pueblo de Israel y en los reyes de Israel. Fue el declive de esa degeneración, de esa perversión. Esas bendiciones se desvanecieron poco tiempo después de la muerte de Salomón. ¿Qué significa esto? Que su legado, no hubo legado, no perduró un legado. Porque Salomón se caracterizó por sus desórdenes, por sus placeres, por sus bienes, por todos sus lujos. De eso se caracterizó. Y aquí esto nos deja una enseñanza. ¿En qué debemos ocuparnos más en esta vida? ¿En tesoros materiales, terrenales o en tesoros espirituales? ¿En qué estás realmente esforzándote más en esta vida? ¿En una herencia o en trabajar por un legado? Debemos detenernos brevemente y considerar esto. Considerar si estamos dejando tesoros con un beneficio eterno a nuestros hijos naturales y espirituales. Si realmente nuestras buenas obras nos van a preceder, haciéndonos tesoros en los cielos. ¿Por qué es lo que tú estás trabajando en esta vida? Y Salomón entonces continúa diciendo en el versículo 20 al 23, dice, vamos a seguir leyendo, volvió entonces, versículo 20, vea lo que dice, volvió entonces a desilusionarse mi corazón de todo el trabajo en que me afané y en el que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaja con sabiduría, con ciencia y rectitud, y que haya de dar sus bienes a otro que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y un gran mal. Porque, ¿qué obtiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, pues ni aun de noche su corazón reposa. Esto también es vanidad. Pobre Salomón, estaba sufriendo este hombre. Él está escribiendo, me siento desilusionado, me siento confundido, me siento infeliz. Trabajé tanto, me afané tanto, me esforcé tanto, ocupé mi tiempo, mi vida para complacerme. ¿Y qué va a ser de todo lo que yo dejé? ¿Qué va a ser de todo lo que yo trabajé, de todo lo que yo construí, de todo lo que yo acumulé? ¿En manos de quién van a terminar? ¿Quién lo va a disfrutar? Aquí está Salomón, agobiado, desilusionado. Él mismo lo está diciendo, él no tenía descanso en la noche. Él no podía conciliar el sueño. Su sueño era perturbado por continuos remordimientos, dudas y preocupaciones. Pero aquel que trabaja por un legado espiritual, aquel que trabaja por un tesoro en los cielos, es aquel que puede decir como el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Señor, me haces vivir confiado. ¿Se da cuenta? Y Salomón estaba perturbado. No podía conciliar el sueño. Lo tenía todo, pero no podía dormir en paz. El fin de aquel que vivió para sí mismo era un fin mal. Realmente era malo. No vivió Salomón para hacer la voluntad de Dios. Vivió para complacerse.
Y precisamente Jesús en Mateo 16:25 nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Y cuál fue el resultado de ese legado? Vamos a leer los versículos 24 al 26. Es la parte final del capítulo 2. Léalo conmigo, dice: no hay cosa mejor para el hombre que comer y beber y gozar del fruto de su trabajo. He visto que esto también procede de la mano de Dios. ¿Por qué? ¿Quién comerá y quién se gozará sino uno mismo? Y lea el versículo 26 con atención. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Marque eso en su Biblia. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, pero al pecador, al necio, le da el trabajo de recoger y amontonar, para dejárselo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Miren, en esas palabras finales del capítulo 2, realmente Salomón está atormentado. Él está contemplando lo que verdaderamente es una bendición y lo que es una maldición. Antes de continuar con sus observaciones, este Salomón realmente había ya concluido sobre muchas cosas en su vida. Hay una historia muy similar a lo que sucedió con Salomón, de un hombre que era un constructor. Su nombre era Cecil Rhodes. Él era conocido como el constructor del imperio, y sus comentarios de un alma agitada eran: tanto que hacer, él decía, tanto que hacer y muy poco tiempo para hacerlo. En una reunión en una ciudad del país de Rodesia, que es hoy Zimbabue, él vio a un hombre llamado Guillermo Booth, quien fue el fundador del Ejército de Salvación, que era una organización cristiana, que estaba sentado en la esquina de ese gran salón. Cuando este hombre, este constructor de imperios, ve a este humilde fundador de ese Ejército de Salvación, él lo mira ya en la esquina, tranquilo, con paciencia, con paz. Lo mira, lo observa, lo señala y dice: daría todo lo que tengo con tal de tener el gozo y la paz que ese viejo caballero posee. Daría todo lo que tengo, todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que él construyó, todos esos imperios, esos palacios, él no había encontrado esa paz todavía en su vida. Esto es lo que está describiendo Salomón. En esta parte final, Salomón resalta la naturaleza, y estoy terminando. Salomón aquí está resaltando la naturaleza de la verdadera bendición en una sola palabra, que es contentamiento. Contentamiento. Cuando trabajamos por un legado bueno para nuestra familia y para los que nos preceden, los que siguen de nosotros, habrá contentamiento realmente. Y Salomón está describiendo esto de la siguiente manera. Vuelvo a leer el versículo 24, dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Él continúa levantándonos, precisamente animándonos aquí Salomón, y él dice en el versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Aquí Salomón, en una reflexión melancólica, medita sobre el hecho de que él, mejor que cualquier otro, podía comer y beber para satisfacer su apetito, y con todo esto y a pesar de todos los manjares que él disfrutaba, él mismo concluye y dice: y no tengo contentamiento. No encuentro contentamiento. Y luego volvemos a citar el versículo 26, que dice: porque al hombre que le agrada, dice, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Así concluye Salomón esta parte. Mas al pecador que da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué está diciendo Salomón? Pregunto: ¿qué tenemos que hacer para honrar a Dios? Aquí lo está diciendo Salomón: agradarlo. ¿Qué tengo yo que hacer para agradar a Dios en mi vida? ¿Acumular bienes? ¿Acumular riquezas? ¿Acumular bienes materiales? No.
Jesús lo dice de esta manera, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Una vez más, para enfatizar este punto, en Juan 14:23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es así como agradamos a Dios. Agradamos a Dios permaneciendo en su palabra, agradamos a Dios amándolo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. El que le ama, su palabra guardará. Salomón no guardó su palabra. Salomón fue en contra de la palabra de Dios. Y vemos aquí cómo en este punto del contentamiento y el agradar a Dios, vemos el resultado de un verdadero legado, el legado que Dios nos da cuando le agradamos, iglesia. Ese legado que Dios nos da es un legado de sabiduría, número uno, es lo que está declarando aquí Salomón. Al que agrada a Dios, Él le va a dar, como dice el versículo, sabiduría, ciencia y gozo. Ponga atención a esto, el legado de la sabiduría. Salomón declaró en Proverbios 4:7 que la sabiduría es lo principal, que la sabiduría es lo más importante. Y luego leemos en Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Ese es un legado de sabiduría. Cuando tú agradas a Dios, tú obtienes la sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estás en sintonía con Él. Y la sabiduría la necesitamos para poder tomar buenas decisiones, para poder agradar a Dios en todas las cosas. Después vemos el legado del conocimiento. Dios dará ciencia al que le agrada. El legado del conocimiento. Todos queremos saber el propósito de nuestra vida. Todos queremos conocer qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. El ser humano tiene la necesidad de conocer la voluntad de Dios. Pero Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Y Dios nos da ese conocimiento también a través de su palabra. ¿Para qué? Para que conozcamos a Dios y de esta manera podemos agradarlo a Él. Jeremías 9:24 dice, si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Eso es lo que a mí me agrada. ¿Quiénes son los que agradan a Dios? Bueno, los que le conocen, los que son llenos de ese conocimiento y revelación de Dios. Dice, yo, el Señor, así lo afirmo. Mire, hay una profundidad de paz y de contentamiento que viene del conocimiento que tenemos de Dios, que viene del conocimiento del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y número 3, un legado de gozo. Salomón dice que al que agrada a Dios, Él le dará gozo. El gozo es estar lleno precisamente de esa plenitud de Dios. El estar lleno del gozo del Señor, dice Nehemías 8:10, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es lo que nos fortalece. Este gozo no solamente supera toda adversidad, sino que también supera toda ansiedad que se pueda generar en esta vida. Ahora, Dios es la fuente de continuo gozo. Y Salomón tiene en claro que el gozo no se encuentra en ninguna cosa que el hombre pueda comprar o adquirir. Pablo lo dijo así, Filipenses 4:11 al 12. He aprendido lo que es el contentamiento. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir humildemente. He aprendido a vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso es contentamiento. Y existe un verdadero contentamiento, dice aquí Salomón, existe un verdadero contentamiento. ¿Cuál? ¿Cuál contentamiento? No el que viene de lo que compramos o adquirimos o tenemos, sino ese contentamiento es el que viene cuando la sabiduría, el conocimiento y el gozo de Dios inundan nuestra alma.
Eso es contentamiento. ¿Y sabe? Ese no fue un legado que Salomón le dejó a Roboam. Pero este sí fue, y es muy interesante, esto sí fue el legado que David le transmitió a Salomón cuando lo vimos al principio. Hijo mío, mantente con el Señor, no te apartes de Él, conócelo con todo tu corazón, persevera en Él, sé fiel al Señor. Yo no sé, ignoro realmente, estoy suponiendo aquí algo, pero quiero pensar que cuando Salomón estaba escribiendo estas palabras, quiero pensar que él estaba pensando en su padre. Esto fue lo que él me dejó a mí. Mi padre agradaba a Dios. Mi padre David amaba a Dios. Y Dios le dio sabiduría, Dios le dio ciencia, le dio conocimiento y le dio gozo. En cambio, en este punto Salomón pensaba en quién sería su sucesor. ¿Y yo qué voy a heredar? ¿Yo qué legado dejaré a mi hijo? ¿Qué harán con todo esto que acumulemos? ¿Qué va a hacer con todo esto que he tenido? Debemos trabajar por ese legado. Eso es lo que nos enseña esta parte de Eclesiastés en este final del capítulo 2. Ahora, termino con esos versículos. Deuteronomio 6, versos 6 al 9, habla precisamente del legado por el cual debemos trabajar. Dice, estas palabras que yo te mando hoy. Previo a esos versículos, dice el verso 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Lo amarás incondicionalmente. Y el verso 6 dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Nota eso? No habla de posesiones, ¿verdad? No habla de cosas, no habla de bienes. Habla de esos tesoros celestiales. Aquí está hablando de construir un legado, de trabajar por un legado. Esas palabras estarán en tu corazón, sobre tu corazón. ¿Y qué harás? Eso es el legado, iglesia. Se las repetirás a tus hijos. Y les hablarás de ellas, estando en tu casa y andando sobre el camino al acostarte. Y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es trabajar por un legado para nuestra posteridad. Esto es, de eso se trata la vida cristiana. Esto es lo que Salomón nos está diciendo el día de hoy. No trabajen por una herencia terrenal, no se desgasten por la acumulación de bienes, sino denle prioridad a construir un legado para su posteridad, para sus hijos, para sus nietos, para los que estarán después de ustedes. ¿Cuántos están trabajando por un legado? En eso debemos concentrar nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestros intereses. ¿Qué legado estamos dejándole a nuestros hijos? ¿Qué legado puede dejar, por ejemplo, un hombre borracho a sus hijos? ¿Qué legado puede heredar un hombre mentiroso a sus hijos? O como vimos el caso de este hombre, un hombre fraudulento, ¿qué legado dejó a su familia? ¿Qué legado estás dejándole a tu casa? Tú puedes decir, no, es que ya tengo seguro una casa para ellos, ya tengo el terreno para cada uno de mis hijos, y sabes, está bien. Qué bueno que seas prudente, y qué bueno que hayas sido buen administrador, y yo creo firmemente en que Dios bendice el fruto de nuestro trabajo, y que es lo que nos permite tener bienes, y en algún momento buenas cosas, buenos carros, buenas casas. Si esa es la voluntad de Dios, qué bueno, eso es bueno, pero no lo es todo, iglesia, no lo es todo. Trabaja por ese legado para tu casa. ¿Qué legado? Repito, ¿qué legado vas a dejarle a tu familia? ¿Un legado de deshonestidad? ¿Un legado de hipocresía? No olvidaré una entrevista que hace poco vi con dos cantantes seculares. Me llamó la atención porque decía, hijos de pastores. Y son muy reconocidos. Me llamó la atención, yo quise escuchar. No la escuché toda, pero me interesaba saber qué pasaba ahí. Entrevistan a estos dos hermanos cantantes. Y el entrevistador indaga sobre su vida en el hogar, siendo hijos de pastores. Ambos artistas se veían muy inquietos, muy incómodos de las preguntas. Pero lo que ellos respondían era realmente
En nuestra casa siempre vivimos una doble moral. Mi padre como pastor se esforzaba demasiado para que nosotros guardáramos las apariencias con los demás. Pero cuando llegábamos a casa, ni nos prestaba interés y ni se ocupaba de nosotros. Era déspota, decía, era déspota. Era un hombre malo en ese sentido. Sí, muy diligente con querer ministrar a su congregación, pero nunca se ocupó de nosotros. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es eso! Y qué mal legado dejó, digo, así juzgando someramente, ¿no? Pero ¿qué legado dejó él sobre estos hijos, sobre estos muchachos? Piensa en eso, iglesia. ¿Qué legado tú vas a dejar a tu posteridad? ¿Hay algo que tengas que cambiar? ¿Hay algo que tengas que quitar? Hazlo ahora. Comienza, como lo dije al principio, nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde para comenzar a crear un legado. Y lo puedes hacer a partir del día de hoy. Aquí está Salomón. De David él recibió un buen legado de su padre David. Pero cuando llegó Roboam, su legado fue malo. Un legado de desobediencia, de idolatría, de inmoralidad. Y las consecuencias se vieron claramente. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Gracias, Señor, por lo que hoy nos hablas, por este mensaje, aprendiendo de la vida de Salomón. Y sabemos que todo lo que tu palabra enseña, edifica, todo lo que tu palabra enseña, ministra. Enséñanos a darte